Hablemos un poco sobre álgebra básica de sumatorias. Por ejemplo, si tenemos una constante que estamos sumando con ella misma k veces, perdón, n veces, k más k más k más k n veces, pues obviamente eso es n veces k, ¿no? Podemos factorizar la constante k y nos quedaría 1 más 1 más 1 más 1 n veces, que eso es pues n. Y podemos recogerlo como la sumatoria de i igual a 1 a n de k, ¿verdad? K más k más k más k, y paramos cuando llegamos a la iteración número n. Por acá, si tenemos la sumatoria de i igual a 0 a n de k por a sub i, esto es k por a sub 0 más k por a sub 1 más k por a sub 2, hasta así, y paramos cuando llegamos a i igual a n, o sea que el último término sería el término k por a sub n. ¿Sí? Y cada uno de estos términos tiene un factor común de k, y tendríamos k por paréntesis a sub 0 suma hasta a sub n, que es la sumatoria de i igual a 0 a n de a sub i. O sea que en cierto sentido, ¿verdad?, podremos factorizar la constante que no dependa de i fuera de la sumatoria. Por acá, si tenemos unas sumas o restas finitas de términos, la sumatoria de la suma es la suma de las sumatorias, y la sumatoria de la resta es la resta de las sumatorias. Por acá, esta es un poquito de leyenda, dice la sumatoria de i igual a 1 a n de i, ¿verdad? Esta es la suma de los primeros n enteros positivos, y esto es 1 más 2 más 3 más 4, ¿verdad?, hasta n, y esto nos da n por n más 1 entre 2. Veámoslo un momento. Esto es la suma de i igual a 1 a n de i, es 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, y si le llamamos a esta suma S sub n, y voy a escribir S sub n nuevamente, pero ahora en lugar de escribirlo de forma ascendente, lo escribimos de forma descendente, n más n menos 1 más n menos 2, así hasta llegar a 1, y sumamos verticalmente aquí, tendríamos S sub n más S sub n, dos veces S sub n, 1 más n es n más 1, 2 más n menos 1 sería n más 1 también, ¿verdad? N menos 1 más 2 es n más 1, 3 más n menos 2 es n más 1, y así vamos sumando, y todos los términos, fíjense que son n más 1, n menos 2 más 3, n más 1, n menos 1 más 2, n más 1, y el último n más 1. O sea que vamos a sumar n más 1 consigo mismo n veces. Por lo tanto, aquí tenemos que 2s sub n, a lo que esto es igual a n veces n más 1, y por supuesto, si sabemos cuánto es 2 veces s sub n, pues sabemos entonces que s sub n es n por n más 1 entre 2. Esta historia o esta fórmula a veces se la acredita a Carl Friedrich Gauss, que probablemente es uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, alemán. Vivió entre 1777 y 1855 en Alemania, ¿verdad? Y se cuenta del niño prodigio Gauss, que se da cuenta de exactamente este patrón que les estoy mencionando ahora, pero en lugar de ser una suma hasta n, la suma en aquel momento era hasta 100, ¿sí? Y el joven Gauss se da cuenta que teníamos la suma de 101 consigo mismo 50 veces. Y la fórmula más general, por supuesto, es n por n más 1 entre 2. Bueno, pues él se da cuenta que era 100 por 101 entre 2, o si quieren 50 por 101, que da 5050, y así lo hace, y así le dice a su maestro Günther en aquel momento. Pero no se sabe cómo el profesor verificó o si conocía de esta fórmula antes que el joven Gauss. Tampoco se sabe si esta historia pertenece al mismo género de la manzana de Newton o de la bañera de Arquímedes, pero pasa como parte de las leyendas dentro de la matemática. Acá tenemos la suma de los primeros n cuadrados positivos, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Esta fórmula nos da n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y la suma de los primeros n cubos, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, así hasta n al cubo, es n por n más 1 entre 2. Se parece bastante a la fórmula de los primeros n enteros positivos. Sin embargo, no es solamente esto, sino esa cantidad al cuadrado.